Ahora vamos a resolver un tercer problema de ejemplo. Este es un poco más complejo a los dos anteriores. Vamos a resolver uno de los problemas resueltos que tiene el libro mencionado, que estemos trabajando. Es la página 15 del libro Física Fundamental, autor Gallegos Araujo, primera edición, México del 1990, publicaciones Cultural. Dice, la intensidad de los polos de un imán de 15 centímetros de longitud es de 6 ampermetros. Hallar la fuerza ejercida sobre un polo de prueba norte de 2 ampermetros, situado en un punto Q en el aire, a 10 centímetros de cada polo del imán. Ver la figura. Esta es la figura que viene en el libro. Me indica que la longitud del imán es de 15 centímetros, que los polos de ese imán valen 6 ampermetros, nos piden la fuerza resultante, o sea, la fuerza ejercida sobre un polo de prueba norte. Si te acuerdas, en el anterior la fuerza era en un polo sur. Siempre me van a indicar qué polaridad tienen estos polos. Si en algún momento no me dijera qué polaridad tiene ese imán que están pidiéndome, yo voy a suponer que es un norte, ¿ok? Ahora, me dice que está situado en el punto Q. Ese polo norte está situado en el punto Q y están en el aire. Y que se encuentra a 10 centímetros de cada uno de los imanes, de cada polo de los imanes. Entonces, este es el punto Q. Observa, aquí está el punto Q y aquí está el polo. ¿Qué significa eso? Que vamos a suponer que aquí tenemos el imán, y es un polo norte. Entonces tenemos un imán de 15 centímetros y un polo de un imán sumamente largo, que el otro polo no afecta a toda esta situación. ¿Estamos? Aquí, ¿qué tengo que resolver? Pues voy a hacer un plano cartesiano y voy a obtener un diagrama vectorial. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Del punto Q, que me están diciendo que yo tengo que encontrar la fuerza del polo norte, ahí va a ser mi plano cartesiano. Ahí voy a poner mi origen del plano cartesiano. Voy a resolver mi diagrama de cuerpo libre. Pongo mi plano X y mi plano Y. Digo, mi eje X y mi eje Y en este plano. Observa. ¿Cómo voy a obtener estas fuerzas? Pues muy fácil. Voy a aplicar la ley de la ley fundamental del magnetismo. Norte con sur. El norte se va a sentir atraído con el sur. Vamos a suponer que el imán de 15 centímetros está fijo y este imán está móvil. Entonces lo que queremos saber es hacia dónde se va a mover este imán. Entonces norte se va a mover hacia el sur, es una atracción. Entonces voy a tener mi vector hacia arriba. Este imán se va a intentar ir hacia el polo sur. Aquí voy a llamarle fuerza norte-sur. Y aquí voy a colocar esa fuerza. Fuerza norte-sur. ¿Ok? Ahora, el segundo vector. El segundo vector es norte con norte. Este está fijo. El rosita, que es mi polo de prueba norte, va a intentar moverse hacia un lugar. Entonces, norte con norte se rechazan. Entonces, al seguir esta línea, que es mi línea de acción, el vector se iría para acá.
Entonces esta va a ser mi fuerza norte-norte y voy a colocar aquí mi fuerza norte-norte. De esta manera yo ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Está incompleto aún. ¿Qué me falta? Pues los ángulos de este vector. Recuerden que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. La magnitud la vamos a encontrar con la ley de Coulomb. La dirección, de acuerdo a cómo está indicado en el problema. El ángulo de la fuerza norte-norte, vamos a empezar con ese porque es el que estábamos haciendo. Le voy a llamar alfa. ¿Sí? Tú tuviste una clase en la que hablamos de dos paralelas cortadas por una secante. Observa que esta línea es una paralela con respecto a esta otra paralela, ¿sí? Y mi vector azul, la fuerza norte-norte, esta es mi secante. Se llama secante la línea que corta a otra línea, ¿ok? Entonces, seca, corta estas paralelas y genera ángulos. Fíjate muy bien, ese tema era opuestos por el vértice, son iguales. Y ahora, alternos internos. Estos son ángulos internos porque están dentro de las paralelas. Entonces, aquí tengo alfa. Entonces, este es el ángulo que yo tengo que encontrar. ¿Estamos? Ahora me falta la fuerza norte-sur. Ese ángulo es este. Vamos a llamarlo beta. Es este, ángulo beta. Este ángulo beta va a ser alterno interno con este. Fíjate que otra vez esta es mi paralela, esta es otra paralela y esta es mi línea secante. Entonces tengo alternos internos y aquí tengo mi mi ángulo. Tengo aquí mi ángulo. Entonces tengo que encontrar de este triangulito que está aquí, fíjate muy bien, esos dos ángulos. Bueno, a continuación voy a explicar cómo vamos a encontrar el ángulo de estos dos vectores. Quiero que observes muy bien el triángulo que se generó. Este triángulo que tenemos aquí. ¿Sí? Este triángulo podemos observar que tiene dos lados iguales y uno desigual. Estos lados me indican que es un triángulo isósceles, pero no sabemos si es un triángulo rectángulo, o sea que esta parte tenga un ángulo de 90. ¿Cómo puedo saber eso? Lo voy a hacer en esta parte. Yo tengo así mi triángulo. Esto vale 15, esto vale 10 y esto vale 10. Según Pitágoras, me dice que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de mis catetos. Significa que aquí me tendría que dar 15 al cuadrado porque la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo. Y esto va a ser igual a 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. 15 va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 cuadrada más 10 cuadrada. Esto me da un resultado de 14.14. Con esto me indica que este triángulo no tiene aquí un ángulo de 90, entonces yo no puedo utilizar un triángulo rectángulo para encontrar los ángulos. Si hubiera quedado 15-15, fácilmente podemos decir que
estos dos ángulos valen 45 grados, pero pues no es así. ¿Qué procede ahora? Lo que vamos a hacer es que este triángulo lo voy a partir a la mitad. Observa aquí. Y lo puedo partir a la mitad. Al partir a la mitad ese triángulo, se me genera un triángulo rectángulo aquí y un triángulo rectángulo del lado contrario. Y este sí es un triángulo rectángulo. Obtenemos este triángulo. La mitad de 15 es 7.5. Esta altura no la conozco, pero sí tengo esta hipotenusa. Yo quiero saber este ángulo. No necesito saber este lado, no la necesito. Tenemos funciones trigonométricas que nos funcionan. Seno de beta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora lo que vamos a hacer es observar qué es lo que yo tengo. Beta, el cateto opuesto es el que tengo la incógnita, entonces no me sirve el cateto opuesto. El cateto adyacente es el que tengo al lado, que es este. Entonces, 7.5 equivale al cateto adyacente. Siempre el lado más largo, que es este, va a ser la hipotenusa. Entonces, la función trigonométrica que me sirve es esta. Entonces la utilizo. Voy a despejar el ángulo, que es beta. Para que yo pueda despejarlo, la función trigonométrica pasa del lado contrario del igual como arco, coseno o coseno a la menos 1 para darnos lo siguiente. Beta va a ser igual a coseno a la menos 1 de ¿quién? Del cateto adyacente, que es 7.5, entre la hipotenusa, que son 10. Aquí no necesitas convertirlo a metros porque los dos están en centímetros. Centímetro entre centímetro se elimina la unidad y por eso me queda el grado. Entonces pongo en la calculadora coseno a la menos 1, que es arco tangente, de 7.5 entre 10. Y esto nos da 41.4 grados. De esta manera yo tengo el valor (41.4). Observa que este triángulo es semejante a este otro triángulo. Tiene las mismas características. 7.5 en la parte de arriba, la hipotenusa vale 10, y esta es mi incógnita. Cateto adyacente entre hipotenusa significa que este ángulo vale exactamente lo mismo que el anterior. De esta manera nosotros ya obtuvimos nuestro diagrama de cuerpo libre de la forma más completa. Ahora lo que hay que encontrar son las magnitudes de estos vectores. Voy a calcular fuerza norte-sur va a ser igual a la constante, como me dicen que es en el aire, entonces un miserito, K0, polo norte, polo sur, entre la distancia al cuadrado del polo norte al polo sur. Observa que también tiene las mismas situaciones la fuerza norte-norte, pero bueno, vamos a continuar. 1 por 10 a la menos 7 por 6 ampermetros por el otro polo. ¿Cuánto valía? Porque no lo puse. 2 ampermetros. El otro polo valía 2 ampermetros.
Entonces vale 2 entre la distancia del polo norte al polo sur. Son los 10 centímetros que dice aquí. Entonces es 0.1 al cuadrado. ¿Esto cuánto me da? Obtenemos 1.2 por 10 a la menos 4 newtons. Ahora voy a calcular la fuerza norte-norte. En aire vacío. K0 va a ser igual a al polo norte, al polo norte, entre la distancia al cuadrado del polo norte hacia el otro polo norte. Entonces es 1 por 10 a la menos 7, por 6, por 2, entre la distancia del polo norte al otro polo norte y decimos que son 10 centímetros. Entonces es exactamente igual que la anterior. Entonces nos da 1.2 por 10 a la menos 4 newtons. Hasta aquí ya encontramos las magnitudes de este vector y de este otro vector. Todavía me falta un poco más de cálculos. Necesito descomponer estos vectores en eje X y en eje Y para poder obtener la fuerza resultante. Ahora vamos a realizar nuestro cálculo de la fuerza resultante. Yo te invito a que resolvamos con una tabla para que sea más sencillo para ti encontrar estas magnitudes. Voy a colocar aquí mi fuerza. ¿De qué fuerza estoy hablando? Aquí voy a encontrar mi fuerza en X. Aquí voy a encontrar mi fuerza en Y. ¿Ok? Y te voy a explicar una función de tu calculadora en la cual se llama pol y rec. En pol y rec tú vas a colocar tu función X y en rec vas a poner tu resultante y tu ángulo. Yo te voy indicando y este te va a arrojar la respuesta de forma rápida y sencilla. Eso solo si quieres, si no, pues lo hacemos como comúnmente lo resuelves. Entonces, nosotros tenemos esta situación vectorial. Entonces voy a ocupar la fuerza norte-sur, ¿sí? Esta fuerza norte-sur está en el primer cuadrante. Como está en el primer cuadrante, me va a dar el valor en X positiva y en Y positiva, ¿ok? Porque está en el primer cuadrante. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Mi fuerza norte-sur la voy a descomponer en el eje X y me queda positiva. Entonces voy a colocar fuerza norte-sur por coseno de 41.4. Y esto nos va a dar lo siguiente. 1.2 por 10 a la menos 4 por el coseno de 41.4. Nos da 9.00. Nos da
9 por 10 a la menos 5 newtons y nos dio positivo. Ahora para Y, si tú observas, tu fuerza norte-sur se va a ir hacia el eje de las Y es positivo, entonces me queda positivo y pongo la función seno. Fuerza norte-sur por el seno de 41.4. Ajá. Entonces voy a colocar el 1.2 por 10 a la menos 4 por el seno de 41.4. Y obtenemos 7.93 por 10 a la menos 5 newtons. En la calculadora tú vas a colocar la función rec, porque lo que quieres es obtener la función rectangular, x y y, por eso es x y y, porque lo estoy tratando en forma rectangular. Y voy a colocar la resultante. La resultante, ¿quién es? Mi magnitud. Lo que obtuve de FNS, que es 1.2 por 10 a la menos 4 newtons. Entonces voy a colocar el 1.2 por 10 a la menos 4, coma, y el ángulo que tengo aquí, que es 41.4. Cierro mi paréntesis. Entonces, al momento en el que yo coloco, espero se pueda observar en la calculadora, aquí tengo la función pol. Creo que no se va a observar, pero bueno. Voy a poner segunda función y donde dice rec, ahí ya me puso rec. Voy a colocar la magnitud, que es 1.2 por 10 a la menos 4. Ajá. Voy a colocar la coma. Ajá. Y voy a colocar ahora el ángulo, 41.4. Y cierro el paréntesis. Ajá. Y pongo el igual. Me va a arrojar el valor de x. Observa, x es igual a 9 por 10 a la menos 5. Esto es lo que obtuvimos aquí. Me voy con el joystick y obtengo el valor de y. Ajá. Tengo y es igual a 7.93 por 10 a la menos 5 newtons. En algunas calculadoras, igualmente de esta marca, tú puedes encontrar estos valores en la literal X, en tu memoria X, y en tu memoria Y, o en la memoria EF. En la E y en la X puedes obtener esta, y en la F y en la Y puedes obtener la siguiente. Ajá. Eso lo vas a conseguir con la función alfa. Te vas a X y le das igual y te da el valor de X. Alfa, te vas a donde dice Y, le das igual y obtienes el valor de Y. ¿Ok? Es una manera fácil de arrojar las respuestas, pero esto tú ya te lo sabes, lo debes de trabajar. Vamos con la siguiente, con el siguiente vector. Ajá, el siguiente vector es la fuerza norte-norte. Ajá. Esta está en el cuarto cuadrante, significa que cuando yo lo pase al eje X va a ser positivo y cuando yo lo pase al eje Y me va a dar negativo, fíjate aquí, y se observa hacia abajo. Entonces aquí me va a dar fuerza norte-norte, positivo en X y negativo en Y. Fuerza norte-norte, coseno del ángulo parcial, 41.4, este vector lo paso al eje de las X y me da lo siguiente. Como valen lo mismo,
1.2 por 10 a la menos 4 coseno de 41.4 me va a dar la misma cantidad. Ajá. Y en Y voy a colocarle el signo, la fuerza norte-norte, seno de 41.4. ¿Por qué el ángulo? Digo, ¿por qué el signo menos? Porque va hacia abajo. Ajá. Tú puedes ocupar también un ángulo completo. El ángulo completo es del eje positivo de la X hasta donde tengo mi vector. Este ángulo lo obtengo restando los 360 grados, que es la vuelta completa, y le quito el 41.4. Entonces, menos 41.4. Da 318.6. Si tú usas el ángulo completo, no vas a colocar el signo. Entonces tú puedes poner fuerza norte-norte, seno de 318.6. Ajá. Te tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? ¿Qué voy a colocar en la calculadora para que me arroje estas respuestas? Voy a poner rec, paréntesis, la magnitud de mi fuerza, voy a poner lo que obtuve de fuerza norte-norte, que es esta, que es la misma, 1.2. 1.2 por 10 a la menos 4, coma, y el ángulo voy a poner el ángulo completo, que es el 318.6. Te voy a mostrar la calculadora, cómo se pondría. Ajá. Voy a poner Shift y coloco el rec. Ajá. La magnitud, que es 1.2 por 10 a la menos 4, pongo la coma y el ángulo completo. Yo al poner el ángulo completo le estoy indicando a la calculadora en qué cuadrante se encuentra. Entonces me arroja que X es igual a 9 por 10 a la menos 5 y Y, fíjate cómo me dice que es menos 7.9 por 10 a la menos 5. Ya me está dando el signo menos. Lo que arrojamos aquí. Súper fácil. Ahora voy a encontrar la sumatoria de las fuerzas. Ok, al momento en el que yo descompuse cada uno de estos vectores en X y en Y, me generó este diagrama. Observa cómo yo tengo aquí mi fuerza norte-sur X, el vector morado, y mi fuerza norte-sur Y en el eje Y el vector azul, que era la fuerza norte-norte, tengo mi fuerza norte-norte en X y mi fuerza norte-norte en Y. Tengo vectores colineales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Realizar la suma de los vectores en X para obtener solo un vector. Y aquí tengo que hacer la suma vectorial de vectores colineales para obtener solo un vector. Entonces, esta se convirtió en la fuerza norte-norte X. Esta es mi fuerza norte-norte Y. Esta se convirtió en mi fuerza norte-sur X. Y aquí es mi fuerza norte-sur Y. Ajá. Lo que viste ahorita es esto. Y ahora lo que voy a obtener es una sumatoria vectorial, una sumatoria de fuerzas. Aquí voy a tener una sumatoria de fuerzas en X y aquí una sumatoria de fuerzas en Y. Ajá. Estas dos se suman.
Ajá, entonces me va a quedar 18 por 10 a la menos 5 newtons. Y estas se van a restar y me va a quedar 0 newtons. Volviendo a esta, observa cómo esta como tiene el mismo valor y esta tiene el mismo valor, se anulan. Ajá, y esta se van a sumar y me va a quedar una fuerza de esta forma. Por lo tanto, mi fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de mi sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. Esto va a ser igual a que 18 por 10 a la menos 5 al cuadrado más 0 al cuadrado. Ajá. La raíz del cuadrado se va y me va a quedar 18 por 10 a la menos 5 newtons. El ángulo. El ángulo resultante va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en y entre la sumatoria de fuerzas en x. Tangente a la menos 1 de 0 entre 18 por 10 a la menos 5, esto es igual a 0 grados. Significa que mi fuerza resultante solamente quedó sobre el eje de las x. Entonces esta sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza resultante. ¿Sí? En la calculadora, ¿cómo lo puedo obtener? Ya tengo mi rectángulo y tengo un vector aquí y un vector acá. Entonces yo lo que voy a hacer es poner en mi calculadora la función pol, paréntesis, y voy a poner lo que obtuve en la sumatoria de x, en la sumatoria de y. Ajá. Que son los 18 por 10 a la menos 5, 0. Observa. Pol, voy a colocar el 18 por 10 a la menos 5, 0. Cierro igual. Mi resultante es 1.8 por 10 a la menos 4. Aquí está recorriendo el punto para acá. Y el ángulo va a ser igual a 0. Espero que con esto te haya quedado claro cómo se resuelven estos ejercicios complicados de la ley de Coulomb. Que tengas un lindo día. Hasta luego.